Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al noticiero CNC Matinal. Hoy es martes 28 de abril del 2015 y tendremos, por supuesto, una amplia cobertura de todo lo sucedido el día de ayer en la sesión de investidura, cuando se presentó el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien obtuvo el voto de confianza de la representación nacional. Mi nombre es Perla Villanueva, acompáñenos en los siguientes minutos. Así es, y empezamos este primer bloque de información referido, como ya les hemos mencionado, a la presentación del gabinete ministerial ante el Pleno del Congreso. Les vamos a contar que en cumplimiento con el mandato constitucional, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, expuso la política general del gobierno en el plano político. Anunció que continuará con el diálogo iniciado con los partidos políticos, gremios y estamentos de la sociedad. Veamos la nota. El crecimiento económico fue el primer aspecto abordado por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en su discurso ante el Pleno del Congreso durante la sesión de investidura. Continuaremos con el diálogo que hemos sostenido con diversos partidos políticos, con gobernadores regionales, trabajadores, gremios empresariales y otros estamentos de la sociedad. El país no puede darse el lujo de detenerse. Por eso, realizaremos todos los esfuerzos posibles para cumplir con las metas aquí programadas a fin de dar señales claras a nuestra población, a los mercados, a los inversionistas y a la comunidad económica y financiera internacional. De esta forma, el jefe del gabinete inició la exposición de los planes y metas del gobierno en materia económica para los próximos 15 meses de gestión del presidente Ollanta Humala. Los peruanos somos capaces de impulsar la inversión pública y privada, de consolidar el alcance y beneficios de la política social, así como de luchar contra la corrupción, narcotráfico y la inseguridad ciudadana, respetando el marco jurídico. Y es que según Cateriano, la acción del gobierno se ejecutará a través de 3 ejes medulares: destrabar las inversiones y el establecimiento de medidas específicas para acelerar el crecimiento económico, consolidar las reformas en salud, educación e inclusión social. Y el último, luchar contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Sobre el crecimiento económico, el jefe de gabinete dijo que se enfocarán en impulsar las inversiones y mejorar la productividad para elevar el ritmo del crecimiento económico y generar más empleo. Según el Fondo Monetario Internacional, en el año que acaba de concluir, el Perú ha logrado una sólida tasa del 28% en términos de inversión como porcentaje del PBI, la cual supera las de Chile, Colombia y México. Adicionalmente, dicho organismo internacional reporta de manera preliminar que en el año 2015, siempre en un contexto internacional complejo, superaríamos a estos mismos países en crecimiento económico. Anunció que solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia económica para agilizar las inversiones en el país y simplificar procedimientos administrativos en el Estado. Con el objetivo de dejar a los peruanos y a la próxima administración un país en crecimiento, estamos profundizando las medidas que nos permitan ejecutar asociaciones público-privadas por un monto superior a los 20.000 millones de dólares. Pedro Cateriano destacó que el presupuesto para el 2015 asciende a 35.000 millones de soles en los 3 niveles de gobierno. En ese sentido, dijo que para tener un impacto positivo en la economía nacional, se plantea un reto a las autoridades nacionales, regionales y locales, que es lograr la ejecución de al menos el 90% de sus inversiones. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. 8:38 de la mañana, y en materia económica, el jefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano, reveló que a 20.000 millones de dólares ascienden los compromisos de inversión en los diferentes megaproyectos mineros. También se refirió a las acciones para destrabar las inversiones en energía e infraestructura.
Ante el Pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros dijo que en lo que queda del gobierno existe una inversión comprometida en el sector minero por cerca de 20.000 millones de dólares a través de los grandes proyectos como Las Bambas, Toquepala, Constancia, Cerro Verde y Toromocho. Es crucial continuar apoyando aquella actividad minera que se desarrolle de manera responsable, con tecnología moderna y que a su vez permita la protección del medio ambiente en armonía con los pueblos. Respecto a los esfuerzos para destrabar las inversiones en el sector transportes y comunicaciones, Pedro Cateriano informó que recientemente se han liberado 18.760 millones de soles de inversión para los siguientes años. Recientemente se han liberado vía adendas 18.760 millones de nuevos soles de inversión para los siguientes años. Asimismo, se espera destrabar por esta vía otros 4.500 millones en los siguientes meses. También aseguró la continuidad de las inversiones en el gasoducto surperuano, el aeropuerto internacional de Chinchero, el nodo energético del sur, la irrigación Majes-Siguas 2 y el proyecto de transmisión Machu Picchu, Quencoro, Onocora, Tintaya y subestaciones asociadas, así como también otros proyectos. Con relación a la red vial nacional asfaltada, debemos señalar que hemos pasado del 54% en el año 2011 al 76% el año 2014, teniendo como meta para el final del gobierno asfaltar el 85% de dicha red. Para lograrlo, el gobierno se ha comprometido a tener totalmente pavimentada la carretera longitudinal de la sierra. De otro lado, Cateriano señaló que la mejora de la red vial nacional beneficiará a 37.000 centros poblados y 7,5 millones de peruanos. Pero además anunció la inversión de 1.209 millones de soles para la recuperación de las carreteras que conforman la Marginal de la Selva, obra del expresidente Fernando Belaúnde Terry. Debemos enfatizar que las condiciones y fortalezas macroeconómicas, el PBI, la tasa de inflación, las reservas internacionales netas, entre otras, continúan siendo sólidas. Este es el mensaje que la propia comunidad internacional transmite sobre el país y que nosotros remarcamos sin caer en triunfalismos. Por otro lado, mencionó que se viene impulsando la masificación de gas natural licuado para abastecer de dicho hidrocarburo a 214.000 familias de la costa norte y sur del país, con una inversión de 205 millones de dólares. Asimismo, apuntó que a fin de año, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada adjudicará un nuevo proyecto para extender ductos a las regiones de Apurímac, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. 8:42 de la mañana y en Seguridad Ciudadana, lucha contra la corrupción y narcotráfico, el ministro Pedro Cateriano adelantó que solicitará facultades legislativas en estas materias para devolverle la tranquilidad a la población de todo el país. Escuchemos. A fin de combatir de manera eficaz el sicariato, la extorsión, usurpación y tráfico de terrenos, delitos que por estos días han desencadenado una serie de actos violentos y que no están debidamente sancionados, el gobierno volverá a solicitar facultades legislativas en esta materia al Poder Legislativo, señaló Pedro Cateriano, quien dijo que las otorgadas en el 2012 permitió al Poder Ejecutivo fortalecer la institucionalidad policial. Ello permitirá legislar sobre aspectos vinculados al sistema penal, migraciones, control de armas y municiones, así como combatir el sicariato, extorsión, usurpación y tráfico de terrenos, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas, entre otros. Dijo que también es indispensable agravar las penas para los delitos de espionaje, traición a la patria e interceptación ilegal de las comunicaciones. La misma medida también se debe dar respecto a quienes poseen equipos destinados a estas actividades. No podemos permitir que dichas prácticas afecten la intimidad de las personas y la seguridad del país.
Señaló que se intensificarán los megaoperativos en los puntos críticos de alta incidencia delictiva, así como también reforzar la inteligencia operativa para combatir el crimen organizado. En cuanto a la lucha contra la corrupción en las regiones, dijo que propondrá un proyecto de ley específico. Para los casos de crisis graves en los gobiernos regionales y locales, propondremos un proyecto de ley que faculte al Gobierno Nacional, con la opinión previa favorable de la Contraloría General de la República y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República, a intervenir en la administración de dichos niveles de gobierno y evitar la paralización de proyectos relevantes y con ello la afectación de la comunidad. Finalmente, en esta materia, dijo que es necesario modificar el marco legal de la incautación de bienes muebles e inmuebles y la custodia de los mismos, así como facilitar la recaudación de reparaciones civiles en favor del Estado. De igual manera, se buscará crear mecanismos judiciales que permitan un efectivo resarcimiento a las víctimas de accidentes de tránsito y la imposición de sanciones establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Informó Central de Noticias del Congreso. 8:45 de la mañana, y en el tema social, el premier Pedro Cateriano dijo que es imperativo reducir las brechas de desigualdad en el Perú. Planteó a la representación nacional que la política social, educativa y de salud sea continuada por los próximos gobiernos. Veamos. La razón de ser de la nación es construir un país con inclusión y con igualdad de oportunidades, y eso es a lo que se dedica el gobierno y es lo que debe de continuar como política de Estado, dijo Pedro Cateriano al exponer el tema de políticas sociales, y en ese sentido agregó que para reducir esa brecha solicitará al Congreso facultades en estas materias para consolidar las reformas. El Poder Ejecutivo solicitará al Congreso de la República que le delegue facultades en materia de política social para consolidar la reforma en educación, salud, vivienda, saneamiento e inclusión social. Cateriano afirmó que del año 2011 al 2014 más de 1.289.000 personas dejaron la pobreza y más de 500.000 dejaron la extrema pobreza. En ambos casos, la mayor reducción se produjo en zonas rurales. En ese sentido, dijo que el gobierno ha aprobado una estrategia. Incluir para crecer, que articula la acción del Estado para la mejora de la calidad de vida de los peruanos, a través de una política social orientada a acompañar a los más pobres en cada etapa de su vida. En salud, dijo que la meta es invertir 8.400 millones de soles más y que el Estado se compromete a seguir ampliando la cobertura universal de salud, mejorando la calidad de los servicios con equipamiento moderno, acceso a medicamentos e incrementando la cobertura de vacunación. Con este fin, se ha priorizado la inversión en 170 hospitales intermedios y centros de salud. En el tema educativo, dijo que es un gran compromiso que se tiene con el país. Informó que en el 2015 se ha invertido 4.000 millones de soles adicionales y se llegó al 3.5% del PBI. Agregó que estos recursos están siendo invertidos en 4 grandes líneas de acción, como la revalorización de la carrera docente, mejora de calidad de aprendizaje, gestión e infraestructura educativa. Indicó que en este último punto se han batido récords, ya que en los últimos 3 años se invirtió cerca de 10.000 millones de soles. Estamos batiendo récords históricos en infraestructura educativa. En los últimos 3 años hemos invertido como país cerca de 10.000 millones de nuevos soles. Para este año se prevé invertir 3.000 millones de nuevos soles en infraestructura. Finalmente, ante la epidemia del dengue y la amenaza del chikungunya en el norte del país, dijo que el Ministerio de Salud está asignando recursos adicionales para fumigar con insecticidas más efectivos y conduciendo el control de la emergencia en las zonas afectadas. Y antes de finalizar su discurso, el ministro Pedro Cateriano se refirió al conflicto por el proyecto minero Tía María en Arequipa. Resaltó la necesidad de continuar con el diálogo para que retorne la paz a esa zona. Veamos también la opinión de los parlamentarios de esa región. Señora Presidenta, Arequipa la llevo en mi corazón, no solo por mis ancestros. Mi padre, desde pequeño, me enseñó la historia de Arequipa, su historia rebelde. Por lo tanto, no podemos imponer mediante la fuerza bruta un proyecto
a una región. Con estas palabras, el presidente del Consejo de Ministros se pronunció respecto a las protestas en Islay por la instalación del proyecto minero Tía María. Manifestó que como autoridad existe la obligación de agotar todos los medios democráticos para generar inversión. Agregó que el gabinete ha convenido priorizar en su agenda la comunicación constante y presencial de todos los ministros con las autoridades y la sociedad organizada. En democracia debemos resolver nuestros problemas dejando de lado el uso de la violencia, respetando la Constitución y la ley. Por lo tanto, no cabe en ninguna circunstancia la utilización de la fuerza, ni el uso del poder sin límite, ni la violación permanente de la ley. Durante el debate, los parlamentarios de distintas bancadas expresaron sus posturas frente a la exposición de Cateriano. Virgilio Acuña manifestó que el origen del problema es el estudio de impacto ambiental hecho por la minera. Sin embargo, su colega Tomás Zamudio replicó esta afirmación. El problema ha surgido porque ante un estudio de impacto ambiental que se ha presentado, es la UNOPS lo que lo ha observado. Y la UNOPS la que le hizo una serie de observaciones, que son 136 observaciones, ministro. Del 2009, 2010, 2011, se hicieron una serie de observaciones al estudio de impacto ambiental. El actual estudio de impacto ambiental no ha sido objeto de observaciones por el UNOPS. Por su parte, el congresista Juan Carlos Seguren señaló que este conflicto también podría perjudicar las inversiones a futuro. El epicentro hoy es Tía María, pero esta estrategia viene desde Quilish, pasando por Santana en Puno, después Conga en Cajamarca, Pichanaki, ahora Tía María, y después vendrá Conga y el resto de proyectos, porque es un tema absolutamente político. A su estilo, y antes de iniciarse el pleno, el congresista Gustavo Rondón expresó su malestar por la situación que se viene viendo en Arequipa e hizo votos para que se llegue a un acuerdo inmediato entre los actores involucrados. Creo que el país no está para polarizar las cosas, creo que el país está más bien para llamarnos a la concordia. Y en ese sentido hay que trabajar y hacer todos los esfuerzos porque el país mantenga la paz. El proyecto minero Tía María representa una inversión de 1.400 millones de dólares y aproximadamente 90 millones de dólares por concepto de canon anual. El titular de la PCM también informó que existen 7.000 millones de dólares en la agenda de inversión de Arequipa. Se conoce que este martes 28 viajará junto a otros ministros a la zona para dialogar con los opositores al proyecto. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. 8 de la mañana con 51 minutos y aun cuando las reacciones de las diferentes bancadas fueron a favor y en contra de la exposición del jefe de gabinete, Pedro Cateriano, los parlamentarios coincidieron en que la inseguridad ciudadana y los problemas mineros deben resolverse para que no afecten las inversiones en el país. Fue un debate alturado, aunque no por ello se dejaron de plantear críticas y reclamos de uno y otro sector, y aunque por allí hubo una que otra escaramuza, la discusión fue elevada. El vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, sostuvo que continuarán siendo oposición, pero que bajarán el enfrentamiento político porque el país lo requiere. En tanto que el congresista nacionalista Agustín Molina saludó la disposición del presidente del Consejo de Ministros de tener puentes con la oposición y el interés del gobierno para concretizar grandes proyectos en los diversos sectores. Y que vamos a disminuir y bajar la crispación política y el enfrentamiento político, porque el país en estos momentos así lo requiere. Pero obviamente ello no implica que dejemos de ser oposición y con ello las críticas que tengamos que hacer en su momento. Por cuanto hay un interés de parte del Premier porque se quiere concretizar los proyectos más importantes que se viene ejecutando en este gobierno. Aún cuando la situación es adversa en todo el mundo, donde el crecimiento de China ha bajado de 13 al 6 o 7%, el Perú está manteniendo un liderazgo y de acuerdo a los índices de CEPAL, próximamente el Perú mantendrá ese crecimiento económico 4 veces más alto que el resto de los países en la región.
Coincidió con Molina y Gamarra su colega José León, quien manifestó que la ronda de conversaciones previas permitirá construir una agenda que demanda responsabilidad. El Premier ha hecho una ronda de conversaciones que la hemos dicho positiva para construir una agenda por el país, que nos demanda una máxima responsabilidad a la clase política para dejarnos de adjetivizar la política y pasar a lo serio. Tito Valle de Somos Perú pidió hacer un esfuerzo para apoyar a su región Cerro de Pasco, donde la pobreza no se ha reducido aún. William Monterola, por su parte, reclamó mayor inversión en saneamiento básico, agricultura y educación, especialmente en los pueblos del Brain. Mientras que Manuel Dagmer consideró que Cateriano había hecho una exposición con una mirada puesta solo en una parte del país. Que lamentablemente en estos 4 años la región de Pasco, en vez de haber retrocedido y luchado contra la pobreza frontalmente, ha incrementado en 2.9 del año 2012 al 2013 en el grado de pobreza. Que lamentablemente el ministro se ha olvidado de tocar los temas que debía tocar. El ministro no ha planteado recentralizar, privatizar, eso es lo central de su mensaje. Y se ha olvidado de que es ministro o presidente del Consejo de Ministros, que está hablando desde un Estado. Parece que hablara solamente desde el sector privado. Por su parte, Juan Carlos Seguren pidió a Cateriano asumir el liderazgo y revertir los índices negativos actuales en materia económica, política y social. El congresista Carlos Tubino dijo que el tema más preocupante es el narcotráfico, por lo que pidió a las autoridades no permitir que los puertos sean utilizados por mafias para transportar la droga. Lo que necesitamos es liderazgo. Y ahí es donde usted, señor presidente del Consejo de Ministros, tiene la gran oportunidad de convertir eso bien que se ha hecho a través de Proinversión, donde se tiene cerca de 15.000 millones concesionados desde el 2012 a la fecha, que la inmensa mayoría está trabada. Hoy el Perú produce 320.000 kilos de cocaína, no hablo en toneladas, kilos, 320.000. Esos 320.000 hoy, en su mayoría, están saliendo vía aérea, señor primer ministro, a través de la presidencia. Y entonces, esto hay que ponerle coto. A su turno, Cecilia Taid demandó una política clara y a largo plazo en materia de salud. En el mismo sentido, se pronunció la congresista Carla Scheffer, quien dijo que en la actualidad la anemia había alcanzado cifras alarmantes. El Seguro Integral de Salud, si cubriría 15 millones, ¿por qué entonces hay quejas? ¿Por qué el abastecimiento de medicinas no les llega? ¿Por qué cuando se van a atender lo único que les pueden dar es una aspirina y les mandan a su casa? Lo más triste, que teniendo tantos recursos, utilizando constantemente esa palabra inclusión, tenemos cifras alarmantes. Esa perniciosa anemia que nos ataca a la población más vulnerable, a nuestros niños. Por su parte, Julia Tevez destacó las acciones emprendidas por el gobierno en los diversos sectores. Señaló que en materia de seguridad ciudadana se había dispuesto a destinar mayor dotación policial para las zonas de mayor inseguridad. En tanto, Lourdes Alcorta señaló que los que manejan el país son las turbas. Por ello dijo que es necesario respaldar a la Policía Nacional, a cuyos miembros se les debe dar todas las prerrogativas de defensa. La actuación de la policía, presidente, se ha acentuado en los ámbitos geográficos, porque donde había mayor inseguridad se ha asignado, y alguien preguntaba de los colegas del frente, 500 efectivos a Piura, 600 efectivos a La Libertad, 600 efectivos a la región de Ancas, 2.000 efectivos al Grupo Terna. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. 8:58 de la mañana, y tras el debate parlamentario, el ministro Pedro Cateriano y algunos integrantes de su gabinete respondieron las inquietudes planteadas por los congresistas sobre diversas materias. Veamos. Que se ha recibido hace pocos días un complemento, una adenda a la segunda nota chilena que en su oportunidad no se consideró suficiente.
la Cancillería ha hecho sus comentarios y recomendaciones sobre esta materia. Dicha adenda se encuentra siendo evaluada por el señor Presidente de la República. La data del INEI, que habla de un 83% de la reducción de pobreza monetaria total de este año, y es data del INEI, no del Ejecutivo, que se debe a políticas redistributivas, es entendido en un sentido amplio. Son los programas sociales, pero es el gasto social en general también, y es la inversión en proyectos, como proyectos de agua, de saneamiento, en proyectos de conectividad. Y eso está generando reducción de pobreza, evidentemente. Ratificamos la voluntad de seguir trabajando por quienes más lo necesitan en ámbito rural, en la Amazonía, y por eso además venimos implementando una estrategia de trabajo al interior. Nos recomendaban convenio con el Ministerio de Defensa. Tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa para llegar a las zonas amazónicas y altoandinas, principalmente amazónicas, a través de vuelos que nos permiten, por ejemplo, entregar y pagar a los usuarios de Juntos en el CENEPA. El Plan Esperanza es, en este momento, una fuente de financiamiento importante para el manejo del cáncer en el país, y no solamente es afiliación al plan, sino en este momento hay más de 105.000 ciudadanos peruanos que han sido diagnosticados por cáncer y que han recibido atención integral, incluyendo el tratamiento completo para poder atenderse frente a esta terrible enfermedad. Dentro de la DINANDRO se va a formar una división especial que se dedique solamente al puerto del Callao, al puerto de Paita y al aeropuerto de Lima. Y también estamos presentando una iniciativa legislativa, ya que las concesiones reguladas por contrato ley no permiten el control policial en todos los sectores portuarios. Por ello es imprescindible cambios legislativos que permitan la operatividad policial en puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención y frontera y almacenes aduaneros, a fin de prevenir, investigar y combatir los delitos, sobre todo de tráfico ilícito de drogas. El gobierno no es un gobierno de transición. Claro está que su obligación es la de organizar elecciones neutrales, libres y democráticas. Tenemos todavía por delante año y 5 meses. Año y 5 meses que el país no puede detenerse, que el país no puede parar, que el país no puede dejar de ser administrando, adoptando medidas. Y es en ese sentido, señora presidenta, que el gabinete ha propuesto el pedido de delegación de facultades legislativas. 9 de la mañana con 1 minuto finalmente, y luego de 12 horas de debate, el Pleno del Congreso otorgó por 73 votos a favor, 10 en contra y 39 abstenciones la cuestión de confianza al gabinete que preside Pedro Cateriano, con lo que quedó expedito para continuar con sus labores. Casi a la medianoche, la representación nacional votó a favor de la cuestión de confianza al gabinete que preside Pedro Cateriano. Con 73 votos a favor, 39 abstenciones y 10 en contra, los ministros recibieron el voto de investidura tras cerca de 12 horas de debate, en donde se discutieron los 3 ejes expuestos por el titular de la PCM: destrabar las inversiones y las medidas para acelerar nuestro crecimiento económico, además de consolidar las reformas en salud, educación, inclusión social y luchar contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Han votado a favor 72 congresistas, 10 en contra y 39 abstenciones, más el voto de la presidencia a favor. En total, 73 votos a favor, 10 en contra y 39 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros. En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del Reglamento del Congreso de la República, el presente acuerdo será comunicado de inmediato al señor presidente de la República. Los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Energía y Minas, Ambiente, Desarrollo e Inclusión Social,
Transportes, Salud e Interior respondieron las interrogantes específicas planteadas por los parlamentarios. Uno de los temas sobre el que se pidió mayores precisiones fue el conflicto por el proyecto minero Tía María. Cateriano cerró su presentación remarcando su convicción de respetar la Constitución y trabajar sobre la base del respeto mutuo y de un diálogo permanente, superando las diferencias que siempre existen en el debate político. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Y de esta manera cerramos este bloque con la cobertura especial por la sesión de investidura en la que la representación nacional otorgó el voto de confianza al jefe de gabinete Pedro Cateriano. 9 de la mañana con 4 minutos, y en otras noticias les contamos que la comisión que investiga la presunta infiltración del narcotráfico en la política peruana interrogará hoy al ex titular de la Comisión de Indultos, Miguel Facundo Chinguel, sobre sus vínculos con Gerald Oropesa. Su presidenta, la congresista Rosa Mavila, dijo que la audiencia se realizará en el penal de Ancón. Veamos. El objetivo de nuestra comisión es escarbar la naturaleza del vínculo entre el señor Chinguel y el señor Oropesa. Vínculo que hasta ahora se conoce que es de naturaleza profesional. Chinguel ha asesorado no solo a Gerald Oropesa, sino a su madre, a su abuela. La madre de Oropesa ha sido candidata del partido aprista y además la decisión de su candidatura parece haber sido tomada como parte del porcentaje de la cuota que cada partido reserva y que los órganos de dirección, ¿cómo puedo decirle?, principales deciden. Y en ese sentido, si eso es así, ello revelaría la real articulación que tenía esa familia con la Dirección Nacional del APRA, si esto se lograra aprobar. Y en declaraciones al canal del Congreso, la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, informó que el plan estratégico de diversificación turística incluye la mejora de la conectividad e infraestructura, con la finalidad de impulsar los diversos corredores turísticos ubicados en la sierra y selva de nuestro país. Lo que nosotros presentamos en el plan estratégico de turismo es justamente, al igual que lo hacemos en comercio exterior, es la diversificación turística. Es decir, por más que Machu Picchu sea un ícono, no podemos depender exclusivamente de Machu Picchu. Nosotros tenemos por lo menos 7 u 8 corredores adicionales, la selva, la ruta Moche, tenemos el lago Titicaca, tenemos unas maravillas, Arequipa mismo. Tenemos nosotros tanto que mostrar al mundo y tenemos que seguir construyendo infraestructura, porque al turista se le trae con conectividad y con buena infraestructura. 9 de la mañana con 6 minutos, y de otro lado, el legislador Johnny Lescano reiteró su pedido para priorizar el proyecto de ley que establece una pensión solidaria no contributiva a los adultos mayores que se encuentren en extrema pobreza. Ante un gran número de personas de la tercera edad, el congresista y miembro de la Comisión de Trabajo, Johnny Lescano, recordó que el pasado 6 de junio del 2012 se aprobó llevar a rango de ley, para todos sus efectos, el decreto supremo que crea el programa de pensión 65 y espera que eso se cumpla y el ciudadano lo exija como un derecho. Ya el gobierno ha dispuesto que se entregue como una asistencia a las personas que tengan 65 años o más, una asistencia solidaria de 125 soles. Si son la pareja, son 250 soles por familia, si está el marido y la mujer. Si está uno solo, 125 soles. Pero esto es una asistencia, es como una ayuda. Nosotros queremos que sea como un derecho. El legislador señaló que este beneficio será para aquellas personas que se encuentren en extrema pobreza y así puedan recurrir al Estado y ser beneficiados. Si hay una persona, un hermano que vive en Lima, o en Huancavelica, o en Puno, o en Tumbes, o en Amazonas, o en Pucallpa, que no tiene dinero para vivir, que ha cumplido 65 años, que no ha tenido trabajo estable, que no ha podido contribuir, por lo tanto, para que tenga su pensión, puede recurrir al Estado para pedir la pensión 65.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Adultos Mayores de la Región Lima, Fortunato Anca, señaló que confían en el apoyo de la representación nacional para la aprobación de este proyecto, que beneficiará a los menos favorecidos. Esta iniciativa resulta plenamente acorde con las políticas de inclusión social que propone el gobierno y así apoyarlos con un ingreso mensual a estas personas mayores de 65 años. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Y también en una conferencia de prensa, el congresista Manuel Dahmer dijo que impulsará la iniciativa legislativa en defensa de Petroperú y su soberanía energética. Veamos. Continuando con lo que denomina su lucha por la soberanía energética, la defensa y fortalecimiento de Petroperú, el parlamentario Manuel Dahmer presentó el proyecto de ley que busca declarar de interés nacional la potenciación de los terminales de almacenamiento de la empresa estatal peruana. Y la objeción fundamental la hicimos con un proyecto legislativo, una iniciativa legislativa, que desde hace un año venimos trabajando junto con los trabajadores petroleros y con el conjunto de organizaciones sociales del país, y en particular con los jóvenes por soberanía energética. Agregó que han presentado más de 60.000 firmas para la presentación de dicha iniciativa. Hemos presentado 60.000 y un poco más. Ya ha pasado la primera trámite de reconocimiento, se ha reconocido 41.000 firmas, tenemos 10.000 firmas más de resguardo y vamos a continuar esta campaña en los próximos 20 días para completar el conjunto de firmas requeridas. Por otro lado, el exfuncionario de Petroperú, Germán Alarco, explicó sobre la posibilidad de la privatización de Petroperú. Es tarea de todos nosotros, de todos los ciudadanos, con el apoyo de los grupos de izquierda, salir en defensa de la soberanía energética y Petroperú. También participaron el exministro del Ambiente, Ricardo Hixe, dirigentes sindicales y colectivos juveniles en defensa de la soberanía energética de Petroperú, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Y ahora les contamos que la aerolínea LAN tendría una deuda de 1.200 millones de soles por impuestos no pagados a la SUNAT. Así lo informó el congresista Roberto Angulo, presidente del grupo de trabajo que evalúa los convenios aéreos suscritos por el Perú. El legislador señaló también que no existe reciprocidad en uno de los memorándum de entendimiento suscrito entre nuestro país y Chile. Hay un convenio también de un tratado de doble tributación, de forma tal que se paga solamente tributo en uno de los países, ¿no? Si en el caso de Chile, por ejemplo, recoge pasajeros de Santiago, los lleva a través de nuestro territorio y hacia los Estados Unidos, no paga impuestos, sino los paga en Chile, ¿no? Si recoge pasajeros nuestros, ¿no? También los paga en Chile. Entonces nosotros no podemos hacer lo mismo. Si nosotros recogiéramos pasajeros de Lima, los lleváramos a Santiago y de ahí al Asia, bueno, tampoco Chile no cobraría impuestos, no lo cobraríamos nosotros, pero como no llevamos nada, llevamos 0 pasajeros, entonces Chile se está beneficiando con mucho, ¿no? En la realidad, entonces, Perú está en amplia desventaja por motivo de este convenio. Sí, total desventaja. Nosotros no tenemos absolutamente ningún beneficio, ¿no? Porque se podría decir, bueno, demos beneficio, demos libertades para que vengan turistas, para que vengan turistas de Estados Unidos y todo lo demás, pero no pasa eso. No, las quintas libertades son simplemente para que LAN Chile pueda beneficiarse en este caso. Usted también ha señalado que la empresa LAN Airlines tendría una deuda con nuestro país de aproximadamente 1.200 millones de soles. Sí, SUNAT está exigiéndole a LAN, ¿no?, el pago de 1.200 millones de soles. No sabemos exactamente cuál es el concepto. Sabemos que existe la deuda, sabemos el monto y sabemos que está en el Tribunal Fiscal, pero la SUNAT no nos ha querido dar, dice porque existe cierta reserva tributaria, no nos ha querido dar precisamente el concepto. A las 9 de la mañana con 12 minutos les contamos que autoridades locales y regionales de diversas zonas del país participaron en el foro sobre financiamiento de proyectos de inversión pública que organizó la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Veamos. El congresista Fernando Andrade resaltó la importancia que los funcionarios conozcan los procedimientos para lograr el financiamiento de proyectos de inversión pública sobre seguridad ciudadana a fin de evitar que este año que el Ejecutivo ha destinado 300 millones de soles para este tipo de proyectos sean mejor aprovechados, ya que según dijo, en el 2014 solo se utilizó 83 de los 250 millones que se destinaron
para ese fin. Lo que yo quiero es que se lo lleven, que se acaben los 300 millones, que lo sepan pedir y que hagan ustedes sus proyectos, que sean claros, buenos y que los del MEF no le pongan ninguna excusa para no dárselos. Y de esa forma pues se los puedan llevar. Y para eso hemos hecho este evento. Este evento hemos invitado a las personas que saben. El alcalde de la provincia de Junín, Percy Chagua Guaranga, refirió que su comuna busca hacer realidad la construcción de un nuevo local para su comisaría y un proyecto integral de seguridad ciudadana. En la reunión, Fausto Blas Espinosa, especialista del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó los lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública de seguridad ciudadana en el marco de la Ley 27933. ¿Qué demanda la población en las calles? En las ciudades donde hay altos índices de delincuencia. ¿Qué cosa demanda? ¿Demandará cámaras? ¿Demandará patrulleros? ¿O demandará serenos? ¿Qué demanda? Seguridad. Finalmente, el general PNP Roberto Villara Miel destacó el hecho de que el Perú sea el primer país de la región en contar con un plan de seguridad ciudadana. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Y en otras noticias, el congresista Freddy Otárola Peñaranda se comprometió a gestionar la construcción de 8 muros de contención en el asentamiento humano El Cerro La Milla, esto en San Martín de Porres. Fue durante una reunión con pobladores de ese sector. Veamos. El anhelado proyecto de construir 8 muros que servirán de contención a los tubos de agua y desagüe del asentamiento humano Milla en el distrito de San Martín de Porres serán gestionados por el congresista Freddy Otárola Peñaranda. Yo hablaré con el ministro porque nosotros no titulamos, nosotros gestionamos para que de una vez empuje el coche. En muros de contención yo requiero urgentemente que me haga llegar los proyectos que están aprobados y que los ingresen a Trabaja Perú, para ayudarles en gestión y buscar financiamiento. Señaló que se ha avanzado mucho en la ejecución de los muros de contención y que 5 estarían por concretarse. No cometamos un error de que todo o nada. No es así. A veces los presupuestos no alcanzan. Lo que ya está, que vaya avanzando. Y lo que falta, no nos olvidemos. Los que tienen también tienen que ser solidarios con los que faltan, ¿no? Apoyemos, han habido problemas de saneamiento, me dice, por eso 2 proyectos no han ido. Solucionemos esos problemas para que vayan. El asentamiento humano es ocupado actualmente por miles de familias que además están a la espera de la titulación, a lo que el congresista indicó que ya es un hecho. Yo creo que la titulación es casi un hecho, ¿no? Programemos, quizá de acá un mes, 2 meses, una nueva reunión, pero ya estas reuniones tienen que ser solo de trabajo. Al evento acudieron ingenieros de Sedapal, quienes dieron información respecto al avanzado en cuanto al proyecto. Confirmaron que este viernes concluye la etapa del informe final de la etapa de preinversión y que el paso siguiente es la viabilidad y procedimiento de la elaboración del expediente técnico. Hasta aquí las informaciones en CNC Matinal. Los invitamos a continuar en la sintonía del canal del Congreso. Y recuerden que también estamos en las redes sociales. Nuestro Twitter es @CNCTV Congreso. Permiso.